Continúo con ustedes, hermanos y hermanas, en la última parte que corresponde a este capítulo 46 del libro de Génesis, y en esta parte vamos a ver las lecciones que nos da el capítulo. Y el tema que vamos a desglosar es cuando andamos por fe. Te lo repito, cuando andamos por fe, que está comprendido más que todo desde el verso 16, capítulo 45, hasta el verso 34 del capítulo 46. Usted sabe que las pruebas que experimentamos en la vida a menudo no tienen sentido para nosotros. En medio de la adversidad, los cristianos están llamados a andar por fe, no por vista, y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta, Corintios 5:7. La vida es mucho más de lo que podemos ver desde la perspectiva física. Tenemos que confiar en que Dios hará que todas las cosas nos ayuden a bien. Y este es un principio que Él lo deja bien claro en Romanos 8:28. Y por supuesto, creer en las promesas de su palabra inspirada. Vamos a ver en esta lección de vida, cuando andamos por fe, dos puntos importantes. Y el primero es que el pueblo de Dios tiene que responder con fe al plan de Dios y darse cuenta de que su mano providencial está trabajando providencialmente para cumplir su voluntad. En general, las personas se sienten más cómodas andando por vista que por fe. Jacob había creído a sus ojos y asumió que José estaba muerto. Por otro lado, parece que siempre dudó del relato de sus hijos. Cuando regresaron de Egipto sin Simeón y le dijeron que tendrían que volver a Egipto con Benjamín, la reacción del anciano patriarca dejó escapar su verdadero sentimiento diciendo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. La mención de José reveló que Jacob siempre había sospechado que sus hijos mayores no eran tan inocentes como alegaban en lo que respecta a su desaparición. Cuando los hermanos regresaron a casa desde Egipto después de su segundo viaje a comprar grano, le dijeron lo que parecía un fantástico relato. Le dicen: José vive aún. Entonces Jacob se afligió con las palabras de sus hijos, y ya que su relación había sido tensa por la duda durante muchos años, no les creía, dice la Escritura, porque no les creía. Sin embargo, le informaron a su padre que Faraón había autorizado que toda la familia se trasladara a Egipto. Había prometido que tendrían lo bueno de la tierra. Le habían dicho que comeréis de la abundancia de la tierra. Además, le había dado instrucciones a José para que proveyera a sus hermanos numerosos animales para tirar
y para facilitar el viaje de sus esposas, de sus hijos y del anciano padre. Además, José les había ofrecido a los hermanos mudas de ropas y todas las provisiones para el viaje. Sin embargo, vemos que a Benjamín le había dado 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. A su padre pues le había enviado 10 asnos cargados con mucho de lo mejor de Egipto, además de 10 asnas cargadas de trigo, pan y demás sustento para su padre en su viaje a Egipto. Aunque el narrador aseveró y dice que ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Entonces, si ustedes pueden notar que no está claro cuándo le revelaron a su padre que habían sido responsables de la desaparición de su hermano. Evidentemente que él tuvo que haberles preguntado. No hay duda de que Jacob les preguntó, pues, cómo había llegado José a estar en Egipto y por qué Faraón lo había elevado a tan alta posición de autoridad. No hay duda de que, deseando evitar palabras severas de parte de su padre, ustedes recuerdan cuando él dice, José no parece ni Simeón. Luego dice, tampoco y a Benjamín. Entonces le revelaron a Jacob lo terrible que le habían hecho a José en el contexto de sus palabras de perdón a ellos. José había hecho hincapié en la actividad providencial de Dios, diciendo, miren lo que dice el verso 5 del capítulo 45, recordando esto, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, los hijos de Jacob le estaban diciendo que Dios pudo utilizar lo que le hicimos a José para bien. En efecto, Dios había obrado por medio de José para salvar de morir de hambre a toda la familia, o a toda su familia, así como a muchos otros en esa región mediterránea azotada por el hambre. Aunque Jacob no podía ver a José ni escuchar su voz, su espíritu fue revivido por la visión de los vagones que su hijo desaparecido había enviado para transportarle a Egipto y poder así estar juntos. Este dramático cambio se produjo porque ahora creía y respondió cuando él dice, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. A lo largo de los siglos, los creyentes que nunca vieron a Jesús ni escucharon su voz, se han enfrentado a un desafío similar. Únicamente un número relativamente pequeño de personas pudieron ser testigos de la muerte, de la resurrección y de la ascensión al cielo del Señor Jesucristo. Porque mire lo que nos dice en Juan 20:19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces nosotros
podemos ver pues que la fe de los creyentes durante 2000 años ha venido no de ver ni de escucharle personalmente, sino que esa fe ha venido por el testimonio de los testigos apostólicos que continúan viviendo en las Escrituras. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted, yo y la inmensa cantidad de cristianos diseminados por el mundo, así de esta manera es como hemos creído en el Señor. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedro estaba refiriéndose a este tipo de fe cuando escribió a los cristianos que eran perseguidos. Estos no habían visto ni escuchado a Jesús durante su ministerio personal. Sin embargo, creyeron en Él con gozo inefable. Miren lo que dice Él como resultado de tal fe. Dice en 1 Pedro 1, 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, noten sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En la región del mundo que se llama Turquía hoy, los cristianos del siglo I creyeron a causa de la integridad de la vida de Pedro y su testimonio que dio de Jesucristo. Pedro sabía que Jesús es el Señor y Salvador que proveyó mediante el nuevo nacimiento una herencia incorruptible en el cielo para todos los que le aman. Miren lo que dice en 1 Pedro 1, 1 al 5. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El gran apóstol no tenía nada que ganar mintiendo. De hecho, llevaba todas las de perder desde un punto de vista humano. Sin embargo, fue fiel al llamado divino. Su ejemplo de fe hizo
que su mensaje fuera aún más poderoso. Nos dice el escritor a los hebreos en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que vemos? Que mediante el ojo de la fe, nuestras esperanzas se vuelven tan reales, se vuelven tan ciertas que podemos actuar en función de ellas. Y es lo que Jacob tuvo que hacer cuando sus hijos regresaron de Egipto con Simeón y Benjamín y le informaron que José estaba vivo. Pese a que el doliente patriarca había visto a José en muchos años y creía que estaba muerto, aceptó con fe, basado en el testimonio de sus hijos mayores, que su hijo favorito pues se había convertido en un poderoso gobernador en Egipto. Vemos pues que la sustancia de la esperanza de Jacob por ver nuevamente a José fueron los carros, fueron los animales, fueron los presentes y fueron las provisiones que fueron puestas delante de él. Al subir Jacob un carro y comenzar ese viaje a Egipto, él iba por fe, él no iba por vista. Dios esperaba tales respuestas de su pueblo en todo tiempo. Y es lo que vemos que en nuestro andar de fe, a nuestro hogar celestial, nosotros tenemos que actuar con el conocimiento de que la fe es la victoria que vence las dudas y los temores del mundo. Dice el apóstol Juan en su primera carta 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, entremos al punto número 1. ¿Cuál es el primero? Que el pueblo de Dios tiene que responder con fe al plan de Dios y darse cuenta de que su mano providencial está trabajando providencialmente para cumplir su voluntad. ¿Cuál es el punto número 2? Aquellos que creen y obedecen al Señor tienen la seguridad de su presencia y de su guía al destino final. Cuando tuvieron lugar los acontecimientos relativos a José, Faraón y su familia ante los ojos de Jacob, el patriarca tuvo que haberse preguntado si podría ser el cumplimiento del plan que Dios había anunciado a su abuelo Abraham tantos años atrás. Recordemos cuando a Abraham se le dijo en el capítulo 15, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En realidad, haría de Dios una gran nación, o haría Dios una gran nación de la familia de él y sus descendientes, a pesar del favoritismo, a pesar de los celos, a pesar de la violencia, a pesar del engaño de los que él y sus hijos habían sido culpables.
Fue una experiencia gozosa y a la vez humilde para Jacob y sus hijos. Por lo tanto, cuando llegaron a Beerseba, donde su padre y su abuelo habían vivido y adorado, por eso dice en el capítulo 21, recordando, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Beerseba fue la última parada antes de entrar al desierto que ellos tendrían que cruzar para llegar a Egipto. A pesar de que todas las señales que apuntaban a Egipto, Jacob necesitaba saber que sin duda era la voluntad de Dios que él dejara la tierra prometida y reubicara a su familia en la parte oriental del delta del Nilo, donde estarían cerca de José. ¿Qué es lo que vemos? Jacob no tuvo que esperar mucho tiempo para una respuesta. El Señor le habló en una visión esa noche en Beerseba y se identificó como el Dios de su padre Isaac. Animó a Jacob a dejar de un lado su temor de descender a Egipto, le prometió ir con él y hacer de sus descendientes una gran nación allí. Además, Dios dijo que eventualmente sacaría de Egipto a la gente de Jacob y José estaría con él para cerrar sus ojos en el momento de su muerte. ¿Qué más podría pedir un padre? Dios le había dado todo lo que su corazón deseaba. Con este conocimiento, el patriarca y toda su gente dejaron Beerseba y continuaron su viaje a Egipto, confiando en que Dios estaría con ellos y les daría un buen viaje y un futuro brillante en Egipto. Por eso, aquí en este capítulo 46, versículo 5, dice, y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarle. El pueblo de Dios, hermanos y hermanas, siempre ha necesitado seguridad de que Él estará con ellos al tiempo que busca hacer su voluntad. Y esto fue evidente en la noche de la última cena de Pascua, hermanos, cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que Él se iba y no podían ir con Él. Dice en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A pesar de que les dijo que posteriormente le seguirían hasta la morada celestial de Dios, dice en Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y dice aquí en el Evangelio de Juan 14:1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La noticia fue preocupante para ellos. Jesús prometió que no los dejaría huérfanos, porque el Padre les enviaría otro consolador, o sea, al Espíritu Santo. Dice en Juan 14,
16 y 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La morada pues del Espíritu Santo en sus corazones y vidas sería como el apóstol Pablo dijo más adelante. Dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en lugar de dejar a los discípulos con sus corazones preocupados y temerosos, Jesús les dejó paz. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí podemos ver la garantía de sus palabras. La constituyó precisamente su resurrección corporal. Dice en Lucas 24:36 en adelante, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y mire lo que dice en el versículo 41, para mí esto es muy grandioso. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y él no necesitaba ya comida, pero les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces, miren otra cosa, lo que dice acá. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. No le dieron ni el pez completo. Y él no protestó. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Que así como Jacob fue enviado de Canaán a Egipto con la promesa de la presencia de Dios con él, Jesús envió a sus discípulos por todo el mundo para difundir el Evangelio, prometiendo que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28:18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, hermanos, todos los días. Por eso tenemos que ver, pues, que los creyentes, los cristianos, tenemos que tener confianza en la vida eterna más allá de este valle de lágrimas. Jesús dio otra razón para nuestra esperanza cuando vemos que habló a Marta después de la muerte de su hermano Lázaro, diciéndole,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí mismo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como prueba de esta afirmación dramática, Jesús se volvió hacia la tumba de Lázaro, que había estado sepultado durante 4 días. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y dijo, no le importó eso. Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces, para asombro de todos los espectadores, Lázaro salió de la tumba, todavía atado en los envoltorios sepulcrales. Y el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Y a mí siempre me ha intrigado para dónde se fue, qué hizo. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que el Señor le resucitó. Demostrando pues que la muerte no es el final y que únicamente el cuerpo muere. Los que se arrepienten de sus pecados, confiesan su fe en Cristo como el Hijo de Dios y son bautizados para lavar sus pecados, seguirán viviendo en la vida en Cristo Jesús. Estos creyentes obedientes serán un día levantados en la semejanza de la resurrección de Jesucristo y compartirán su vida eterna. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice 1 Juan 3:2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dice por último en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué problema de Jacob? ¿Qué problema de sus hijos? De los episodios de su mala conducta que tuvieron. ¿Qué problema? Para el Señor dejó de ser problema, porque Él los cobijó con su manto, porque Él los cobijó con su sangre y nos cobija a nosotros con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que hay esa bendición de parte de nuestro Dios, que por difícil que sea cualquier circunstancia, tenemos que aprender a expresar como nos dice el apóstol Pablo. He aprendido a estar contento cualesquiera que sea mi circunstancia. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Que Dios bendiga que nos entreguemos cada día más a Él y que le seamos cada día más fieles con una entereza y entrega a Él. Oremos. Padre Celestial,
Gracias por esa bendición que nos has dado, por esa bendición de que en ti la esperanza es una realidad, que realmente esperamos con convicción el que el Señor venga y nos lleve a estar con Él eternamente. Gracias, Señor, por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.